pone la premia. ¿Cómo? Dar solamente aquello que te sobra nunca fue compartir, sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar? 8:18 en la República Argentina. Seguimos haciendo Creer o Reventar. María Fernanda, ¿tenemos datos y mensajes? Tenemos datos y mensajes, sí, por supuesto. Se están comunicando a través de nuestro WhatsApp, que es el 11 3870 7485, y a través de la página de YouTube. Nos ven en vivo, allí en Radio Nacional, cliquean ver en vivo y allí estamos nosotros acompañándolos. Y nos escribe Acceso Limitado, dice: buen día, feliz viernes para todo el equipo de Creer o Reventar. Vamos con otro de los mensajes. Fernando, de Marcos Paz, se involucró mucho en esto que contaban entre Marmurek y Rodrigo Ruiz sobre las películas y en realidad los planteles, tanto de Brasil del 70 como de Argentina del 86, nos está mandando fotos. Mirá qué bueno. Fotos de los equipos de las formaciones, donde se los ve... me parece mucho más jugadores en Argentina que en Brasil en la foto oficial. Ese Brasil fue uno de los equipos de la historia del fútbol mundial que ganó todos los partidos del mundial. O sea, si vos vas a los registros, ganó de punta a punta. No perdió ni uno. Ni empató. Y aparte, ganó todos. Todos, como decía vos, todos 10, todos... No, todos jugadores de mitad de cancha para adelante, y con algunos destacados atrás que eran impasables. Lobo Zagalo era el técnico de Brasil. Claro. 4-2-4, el famoso 4-2-4. ¿Te imaginas Ferro en este año jugando 4-2-4? ¿Quién defiende? Está craneando ahí el señor Rondina. 4-2-4 es 4 atrás, 4 adelante, 2 haciendo lo que pueda para que siga la pelota arriba. Claro. Hay partidos donde tuvo que sumar puntos, que hubo que poner más que 4-4. Bueno, 5, sí, como dice un amigo, ¿no? Dos ómnibus atravesados delante del arquero, ¿no? Si vas más atrás todavía, a los años 30, estaba la famosa W, ¿se acuerdan? El 2-3-5. ¿Sí? 2-3-5, 2 defendía, 3 y 5. Qué impresionante. Estaba la máquina de arriba. Claro. Muñoz, Moreno, Laguna Pérez, Lustó. Hoy un 2-3-5 sería impensado. Te llevas tantas cosas a tu casa, que te llevas un montón de cosas a tu casa. El Racing de Pisuti defendía la Maricana, el Mariscal y el Coco iban todos para adelante. Qué linda época, ¿no? Qué linda época. Recibimos aquí en el estudio a la doctora Lourdes Marchesi. ¿Cómo estamos? Hola, buen viernes. doctora. Bien, ¿cómo les va? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo anda eso? Terminando la semana, espectacular, muerta. Eh, No doy más, pensé Además, que me iba a ser más sencillo estar 24 horas trabajando, pero un no. enero tranquilo, con poca información. Poca además, ¿no? información, no está pasando nada, en No Venezuela pasa no nada. pasa nada, en Argentina no pasa nada. No, estamos muy tranquilos, bien de feria. Porque vos sabés que todo el mundo siempre dice, enero es el mes más tranquilo. Y es mentira. Enero siempre hay información, en enero siempre pasan cosas. Aunque la gente crea Por que no. supuesto, desde ya que sí. Claro que sí. Y cuando la guardia está más baja, es cuando, desde ya, y tenemos ese lema habitual que es el de no hablar de una palabra que es la de la tranquilidad, Sí, ¿no? qué tranquilo que está todo. Mira, yo la última vez que lo dije, bueno, pasaron cosas. Sobre todas las cosas, y cuando, por ejemplo, en fines de año, donde ha pasado inolvidable, cuando fue en su momento la tragedia de Cromañón, que era un fin de año donde no pasaban, o no había, o de repente uno no presagiaba determinados hechos, y sucedió en este caso una tragedia inolvidable. Bueno, la semana que viene se va a cumplir, te hago una efeméride, se van a cumplir 20 años. A ver si ustedes, yo les voy a dar pistas. A ver. Acasuso. Sí. ¿Tienen nota? Bueno, en un ratito nada más. Ustedes piensen en Acasuso, nada más que eso. Porque las chicas, viste, las productoras se enojan, si no. Muy bien, vamos Están a con la, el látigo, las chicas. Vamos a la comunicación. 8:22 de la mañana está con nosotros Alberto Medina Méndez, quien es analista político y consultor, presidente
del Club de la Libertad. Buen día, Alberto. Hernán Mundo lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Hernán? Un gusto estar en contacto contigo. Alberto, bueno, una primera impresión, hablando de política y de actualidad, su mirada de lo que está aconteciendo en Venezuela. Bueno, había mucho para decir, ¿no? Porque hay cuestiones que tienen que ver con la geopolítica, por supuesto con la mismísima Venezuela, el impacto que tiene esto en América Latina, o que podría llegar a tener, porque creo que este es el comienzo de un proceso novedoso, por cierto, pero al mismo tiempo que no termina con el caso de Venezuela, ¿no? Me parece que hay que poner los ojos en los otros países del mundo que están pasando aquí, particularmente en América Latina, con situaciones parecidas. Hay que mirar, poner un ojo en Nicaragua, poner un ojo en Cuba, porque se ha generado un antecedente interesante en términos de cómo resolver cuestiones que llevan muchos años, de dictaduras que no pueden sostenerse, y que eventualmente podrían tener aquí un camino de acceso. Y bueno, de lo geopolítico, claramente el dato más potente es que ha quedado claro que hay una potencia mundial que es capaz de llevar adelante un proceso como este sin que las otras potencias digan demasiado, dicho sea de paso, ¿no? Y para Venezuela, bueno, el inicio, decía, de una catarata que seguramente se va a venir, con dos hechos muy contundentes: primero, la extracción de Nicolás Maduro, y en segundo lugar, el inicio de la liberación de los presos políticos, que son dos hechos que, más allá de lo discursivo, son dos hechos muy fuertes, muy fuertes, que tienen, por supuesto, abren la puerta de la esperanza de la libertad en Venezuela. Alberto, ¿y cómo ha visto? De hecho se han pronunciado, de hecho lo ha hecho el propio presidente, pero ha habido distintas voces referidas a esta invocación que se hace del derecho internacional en los últimos días a partir de lo que ha sido la incursión de los Estados Unidos, pero que no había tenido la misma fuerza, la misma intensidad cuando sucedían las violaciones a los derechos humanos dentro de Venezuela, y un montón de situaciones que se vieron cercenadas, incluso bueno, la no publicación de actas después de un comicio con una elección no reconocida por una enorme cantidad de países. ¿Cómo ha visto el posicionamiento, sobre todo aquí en Argentina, de algunas voces de la oposición respecto de lo acontecido el fin de semana con la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores? Bueno, en el caso de Argentina no me llama la atención, y de la izquierda latinoamericana en general no me llama la atención esa doble vara, ese doble discurso, ¿no? Jamás les preocupó demasiado la intromisión de China, de Irán, de Rusia, de Cuba en Venezuela, que fue flagrante. De hecho, el reconocimiento explícito de Díaz-Canel de la muerte de los 32 cubanos que estaban protegiendo personalmente a Nicolás Maduro debería ser un escándalo internacional, ¿no? ¿En qué país del mundo razonable un presidente está protegido por una guardia de un país extranjero que tiene intromisiones en cuestiones vinculadas a la inteligencia? Digamos, eso, más intromisión que eso, imposible, ¿no? Y sin embargo jamás se dijo nada. La liberación de los presos políticos que empezó el día de ayer, que ni siquiera se animaron a utilizar la palabra, ¿no? Hablaron de gente que estaba escarcelándose. La pregunta sería, ¿por qué los liberan si no tienen razones para liberarlos? Digamos, claramente son presos políticos, y sin embargo, en el caso de Argentina, la dirigencia hoy opositora se llenó la boca diciendo muchos años que no existían presos políticos en Venezuela, y yo escuché en estas horas ninguna persona reconociendo que se habían equivocado. Recordemos que Maduro fue en Argentina, y Chávez también, oportunamente condecorado, ¿no? Con honores por el entonces kirchnerismo, que ahora pareciera desconocer todo lo que han hecho durante tanto tiempo. Pero bueno, insisto, esa doble vara, esa hipocresía no nos debería llamar la atención, porque tampoco es novedosa, para ser sinceros, ¿no? Entonces, que ahora estén hablando de estas cuestiones vinculadas a la autodeterminación de los pueblos y estos discursos simpáticos sobre soberanía, suena un poco raro en gente que ha protegido regímenes dictatoriales donde hay intromisión extranjera permanentemente. Volviendo a la Argentina, ¿qué tránsito y qué espera de las próximas semanas en cuanto a lo que es la negociación para apuntarle a lo que va a ser el tratamiento en el Congreso, en el ámbito del Parlamento, en particular en febrero, reforma laboral, reforma del Código Penal, todas las modificaciones que impulsa el gobierno? ¿Qué espera
de lo que está trabajando el gobierno y sobre todo de cómo está, por ejemplo, a través de Diego Santilli conversando con los propios gobernadores y a través de ellos con diputados y senadores de algunas fuerzas que se han mostrado más dialoguistas con el gobierno. El primer buen antecedente, por supuesto, es la votación del presupuesto nacional, tanto en diputados como en senadores, pero particularmente en senadores, donde se consiguió una aprobación con holgura. La diferencia, por supuesto, es que tanto la reforma del Código Penal como la reforma laboral tienen muchas aristas, muchos temas aislados, y probablemente la negociación va a ser un poco más compleja, porque va a tener más que ver con el contenido que con la aprobación en general. Uno podría decir a priori que esas negociaciones deberían tomar buen curso si tomamos el antecedente de la votación del presupuesto. La pregunta es, bueno, el alcance de ese acompañamiento, si hay artículos que del proyecto original del gobierno van a ser retocados, modificados, eventualmente habrá aportes o habrá quita de artículos. Creo que ese es el gran interrogante, pero yo soy prudentemente optimista con respecto a la aprobación de ambos proyectos, con esta ida y vuelta, ¿no? Con lo que significará seguramente mucha conversación sobre el contenido de la ley, más que si eventualmente hay aprobación o no de este proyecto. Hay una convicción en Argentina de que hay que hacer una reforma laboral, de que hay que hacer una reforma en los temas vinculados al derecho penal, pero por supuesto cuando nos metemos un poco en el fino, empieza la conversación respecto a qué ítems sí y cuáles no, e inclusive en aquellos en que hay acuerdo, cuál va a ser la letra chica de cada uno de estos temas. Entonces creo que mucha de la conversación va a pasar por ahí, más que por la política en general, porque diera la sensación de que los gobernadores han comprendido el resultado de la elección del 26 de octubre y están dispuestos a conversar, inclusive muchos de los que estaban en fila de lo que podríamos llamar genéricamente Fuerza Patria, ¿no? Con lo cual me parece que hay que mirar con un poquito de entusiasmo eso. ¿Cómo le va? Lourdes Marches lo saluda. ¿Cómo le va, Lourdes? Lo escuchaba recién atentamente y digo, bueno, reforma laboral, coincido con usted, es más complejo, van a tener que negociar bastante, pero en la cuestión del Código Penal me parece que estamos ante un Código Penal que tiene 100 años y que realmente necesita una reforma que durante el gobierno de Mauricio Macri se intentó hacer y que no se llegó a nada, y creo que estamos ante una oportunidad histórica también de reformular, porque después si no los argentinos también nos quejamos. Hoy tenemos nuevos delitos y que necesitan tener justamente una pena ante ese tipo de delitos, porque no existen en el viejo Código Penal, ¿se entiende? Por eso decía, la necesidad me parece que está absolutamente asumida en ambos temas. Hay claridad conceptual en general de que la gente está demandando otra regla de juego en lo laboral, otra regla de juego en los temas penales, pero después cuando nos ponemos a mirar el tema por tema es donde empiezan a haber ruidos, y algunos son un poco más audaces a la hora de hacer reformas, en este caso el gobierno, y en otros casos algunos aliados u opositores que tienen algunos pruritos se oponen a algunas cuestiones específicas, no a lo general, pero sí por ahí a algún tema puntual. Entonces creo que por ahí va a pasar un poco la conversación. Vamos paso a paso, ¿no? Primero vamos a ver cómo avanza el tema de la reforma laboral, creo que va a ser la que va a tener el primer turno en esta conversación. Y creo que también el gobierno en lo estratégico está llevando esta dinámica, ¿no? Y tratando de sacar tema por tema para ir avanzando y aprovechar, si se quiere, viento de cola político, que es el apoyo popular que consiguió el presidente en octubre y que obviamente hoy está plasmado en el Congreso. Alberto Medina Méndez, analista político, consultor, presidente del Club de la Libertad. Gracias por estos minutos con Radio Nacional. Un saludo. A ustedes por la generosidad. Hasta luego. Noticias en Radio Nacional. Lo que tenés que saber en 2 minutos. 8 de la mañana, 31 minutos en la República Argentina. La Unión Europea aprobó el acuerdo con el Mercosur. El informe de Cecilia Diwan. Tras 25 años de negociaciones, la Unión Europea aprobó el acuerdo comercial con el Mercosur. La presidenta del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen, viajará la próxima semana a Paraguay para rubricar el pacto. De esta manera se crearía la mayor zona de libre comercio del mundo. El gobierno pagará el primer vencimiento de deuda del año. El compromiso por $4.200 millones se cubrirá con un préstamo por $3.000 millones con 6 bancos internacionales. Consiste en una operación estructurada como un repo hace 372 días y con una tasa equivalente al 7,4% anual.
Inundaciones en Salta. Más de 40 familias fueron asistidas y las autoridades trabajan para habilitar las rutas afectadas. Las intensas lluvias perjudicaron a las localidades de La Merced y Rosario del Lerma. En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 19 grados 9 décimas.